Muy bien, pues buenas tardes, Dios os bendiga. Estamos aquí en el tiempo de estudio de la Iglesia Peniel de Oviedo una vez más y esta vez a través de los medios, a través de nuestro canal de YouTube. Como sabréis los que nos seguís habitualmente, estamos trabajando con el Espíritu Santo. Estamos ya por semanas hablando del Espíritu Santo, de su naturaleza, de las características, de lo que realmente es. Y en la última semana, la pasada semana, comenzamos a trabajar con el tema de los dones espirituales. Y habíamos hablado un poco de sí lo diré, algún vocabulario acerca de los dones, lo que implicaba en ello. Así que te invito, si no lo viste, a que veas la grabación del día anterior, que sería, bueno, creo que vendría por dones espirituales 1. Este sería dones espirituales 2. Am, y hablamos en la última semana, hablamos del propósito de los dones espirituales como para edificación de la iglesia, para exhortación, para consolación, así como la palabra profética, pensando en que los dones son algo que Dios nos entrega para poder servir, para poder ministrar, para poder entregar a los demás. Y así debe de ser. Y esa es la cuestión, no son para nuestro propio beneficio, aunque nos veamos beneficiados por ello, por tenerlos, y tiene que ser también un privilegio el poder disfrutar de todo lo que el Espíritu Santo puede entregarnos. Habíamos hablado de la palabra de sabiduría, habíamos hablado de la palabra de ciencia, de la fe, de los dones de sanidades y de los milagros, que es donde quedamos la semana anterior. Y ahora vamos a continuar y estamos simplemente mencionando algunos dones, los más relevantes o que de alguna manera más aparecen así un poco en la escritura, siendo que dentro de todo lo que Dios nos entrega hay una multiplicidad enorme de dones, y hay incluso llegaremos a un tiempo en el que, porque Dios va dotando a la iglesia, dándole características a la iglesia, perfeccionando la iglesia y perfilando también cada uno de estos dones de una manera muy concreta. Hablábamos el pasado miércoles de cómo ejercer el don de misericordia, dónde ejercer el don de misericordia. Entonces hablamos a veces de, bueno, el ministerio de la cárcel, el ministerio del hospital. Cuando hay un ministerio en una cosa concreta, es que Dios nos capacita también específicamente para esto, y a lo mejor podemos asociarlo con un don especial, con algunas características especiales. Pero estamos hablando ahora mismo de los dones más reseñables o más notorios, o que más solemos identificar dentro del cuerpo de Cristo. Repito, estamos con fe, sanidades, milagros, y otro don fundamental para la iglesia es el don de administración. La palabra para administración en el Nuevo Testamento es cabernesis, y tiene que ver con guiar, con ser timonel, con ser un buen mayordomo de las cosas de Dios. No solo es en tema económico, es comprender metas a largo y a corto plazo para diseñar y ejecutar planes para poder alcanzarlas. En 1 Timoteo 5:17, Pablo anima, invita y plantea esta situación. ¿Qué significa tener un don de administración? Significa ser un poco estratega a la hora de administrar las cosas de Dios. Significa, allí donde Él nos ponga, tener unos propósitos a largo, a corto plazo, y ser capaz de ponerlos en marcha, de ejecutar los planes para alcanzarlas. Uno está orando ahora porque Dios le capacite con esa administración, pensando en que como iglesia estamos rolando en periodo de transición hacia un modelo de iglesia celular, y eso implica que sí que conocemos que Dios nos quiere llevar ahí, pero implica a largo y a corto plazo poder diseñar la forma y ejecutar el plan para poder alcanzarlo. Qué importante tener este don de administración dentro de la iglesia, y más a día de hoy. Y es algo que además, más trascendente o más importante aún en nuestra propia iglesia, en nuestra iglesia hispana, en la iglesia donde nos congregamos personas de habla hispana. Y digo esto porque las personas de habla hispana nos caracterizamos en el resto del mundo por ser tremendos improvisadores. Y está bien tener la naturalidad de poder acometer cualquier cosa, de poder improvisar una solución, de poder resolver, como dicen mis hermanos cubanos,
Eso está genial. Pero cada día más necesitamos ser conscientes de que el Espíritu Santo tiene una estrategia para alcanzar vidas, tiene una estrategia para levantar la iglesia y nosotros debemos de buscar cuál es esa estrategia y ponernos en sus manos para avanzar en ella. No significa que no haya una inspiración del Espíritu Santo, todo lo contrario, sino que es muy importante también cómo el Espíritu Santo lo implementa y no es aquí te pillo, aquí te mato y allá voy, sino que tenemos que ser buenos administradores en todo, en los tiempos, en la economía, en la gestión de la iglesia, en la gestión de espacios. Necesitamos la inspiración de Dios para eso. Y un don que quizás pudiera llamar la atención, bueno, administración, otro don, profecía. Bueno, y la profecía y la administración son dones del Espíritu Santo y por lo tanto tienen ambos igual trascendencia, igual importancia. Se trata de hablar al pueblo de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Es decir, proclamar con la boca lo que Dios está diciendo. De alguna manera, traer las palabras de Dios del cielo a la tierra. Comunicar ese mensaje del cielo, sea a través de la Escritura o por revelación divina. Y estoy hablando de revelación, no de una nueva revelación, pero sí una revelación concreta, ceñida o digamos que dentro del marco de la propia Escritura, no apartada de lo que es la verdad de la palabra de Dios, pero sí que Dios la traiga con una claridad hacia su pueblo. En el Nuevo Testamento hay dos clases de profetas y los que tienen el don de liderazgo. En Efesios 4:11 dice que él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿recordáis? Pastores, ¿recordáis? Estos son los 5 dones de liderazgo, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que alcancemos una estatura, a fin de ser edificados, de ser fortalecidos y de crecer también especialmente espiritualmente. Pero también hay quien tiene el don de profecía, pero no ejerce esa posición de liderazgo como tal. Si fuéramos a hablar de profecía, tendríamos que hablar también de distinciones, aunque no es el momento ahora mismo, pero de pensar lo que significa tener un manto profético en una iglesia, como es el caso de esta nuestra, tener el don de profecía o el ser profeta de oficio, ¿de acuerdo? Un profeta de oficio estaría en ese ranking, por decirlo de alguna forma, o en ese grupo de los 5 ministerios que son imprescindibles, y ya te lo digo desde aquí: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios son imprescindibles para el desarrollo de la iglesia. De hecho, a fecha de hoy, en estos últimos tiempos en los que el Señor está ya moviendo las cosas y nosotros vemos que el tiempo se acerca, y cuanto más se acerca el tiempo, más tenemos que predicar su palabra y más tenemos que preocuparnos por madurar como iglesia de Cristo, por ser capaces de ir adelante. Necesitamos el ejercicio y el reconocimiento de esos 5 ministerios, trabajando en unidad, trabajando en equipo, trabajando para que la gloria de Dios se establezca. Y es algo que está haciendo el Espíritu Santo. Otro don interesante es el don de exhortación. Y se trata de ministrar, de entregar, de aportar. Cuando hablamos de ministrar siempre es de servir, con o a través de palabras de confortación, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo, de manera que se sientan ayudados y confortados. Hay un problema con la exhortación y es que en ocasiones hemos escuchado mucho de la exhortación y pensamos en el don de exhortación en aquel que está constantemente exhortando, como riñéndote por hacer aquello, riñéndote por hacer lo otro. Es que no deberías hacer esto, es que no deberías hacer aquello otro. No es esa la actitud. La palabra de exhortación, el don de exhortación se mueve cuando tú tratas de confortar a alguien, consolarle, animarle o levantarle, aconsejarle para su bendición. Así que no se trata de exhortar. De poco sirve que tengamos, vuelvo a lo que compartimos hace unas semanas, el fruto del Espíritu. De poco sirve que Dios te dé una palabra de exhortación, quizás de consejo hacia una hermana, hacia un hermano. De poco sirve que tú trates de animar a alguien. Si tú, cuando quieres animar a alguien que está sentado en la silla
y dices, voy a animarle para que se levante de la silla. ¿Ok? Vamos a animarle para que se levante de la silla. Si tú vas a animarle para que se levante de la silla y le dices, bueno, ¿qué haces ahí sentado? Que Dios está contigo, levántate ya. Ok, puede que alguno reaccione, pero otra gente se va a sentir completamente hundida. Necesitamos tener la sensibilidad del Espíritu Santo para saber cómo levantar a esa persona de la silla. Igual somos nosotros los que tenemos que cargarlo en brazos y levantarlo de la silla. A esto se refiere el don de exhortación. ¿Cuál es el propósito? Quiero animarte, quiero llevarte a que veas de verdad que Dios es un Dios grande, que Dios es capaz de llevarte a cruzar otros límites o sacarte de una situación de pecado, a una situación donde estés mal. Dios es capaz de hacerlo y yo te exhorto para que lo hagas. Pero repito, cuidado con cómo exhortamos. Hay una cuestión que es estudiada en el ámbito psicológico y que refiere la presión que pone sobre una persona, especialmente en personas que su vida es la alta competición. Bien, tiene que haber un punto de presión. Vamos, vamos, vamos. Pero si ese punto de presión se rebasa, lo que se consigue normalmente es que esa persona empiece a bajar su rendimiento. Entonces hay un punto de exhortación que tenemos que alcanzar para que quien queremos exhortar dé el rendimiento adecuado para gloria de Dios. ¿De acuerdo? Por ahí es por donde van los tiros. Porque hemos visto en muchos de nosotros, quizás hemos visto alguna película de estas de Hollywood donde resulta que agarran a un tipo y como tú vas a ser aquí un marine y entonces lo tiran por tierra y lo pisotean y ahí se levanta. Y eso ocurre con algunas personas, con otras no. Y se puede comprender en un ámbito como ese, pero en un ámbito como la Iglesia de Cristo no. Porque nuestro propósito no es que nadie abandone el cuerpo de marines, sino que cada uno ocupe su lugar en el cuerpo del ejército de Cristo. Esa es la idea. Don de lenguas. Alabar a Dios en un lenguaje nunca aprendido. Orar en el Espíritu. Diversos géneros de lenguas, en 1 Corintios 13:1, indica o apunta a que algunas son humanas y otras son angélicas. Hay una diferencia entre el don para alabanza y la oración privada y el hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El don siempre tiene como propósito la edificación de la iglesia. Y cuando alguien habla en lengua desconocida, habla en lengua, imagínate que tú estás y de repente el Señor, tú estás ¿por qué te ha llamado a que te vayas a Grecia y de repente comienzas a hablar en griego? Eso es un don así. O hablas en una lengua vernácula, qué sé yo, donde hay una interpretación de esa lengua en la iglesia. Eso sería un don de lenguas acompañado de la interpretación de lenguas. El orar en lenguas, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es comenzar a hablar en esas lenguas angelicales, no es necesariamente el don de lenguas, son cosas diferentes. El bautismo con el Espíritu Santo, lo hablaremos en una posterior enseñanza, el bautismo con el Espíritu Santo implica como evidencia inicial el que hables en otras lenguas, pero que alabes a Dios en otras lenguas, que levantes en otras lenguas desconocidas porque es tu lenguaje con Él. El Espíritu gime con sonidos indecibles. Y a eso se está refiriendo cuando nosotros trabajamos con esto. Y hay, repito, cobertura y apoyatura bíblica más que suficiente para afirmar esto, que es una de las doctrinas básicas, elementales y principales de las Asambleas de Dios de España, en cuyo movimiento estamos encuadrados como Iglesia Peniel. Otra cosa es ese don de lenguas que con la interpretación necesaria edifica a toda la comunidad. Porque cuando yo oro en lenguas, yo tengo eso yo con Dios, pero es mi historia con Dios. No estoy bendiciendo, edificando al resto del cuerpo. Estoy hablando yo con Él, ¿de acuerdo? Igual que en la oración privada. Un poco más allá. El don de dar. Dice que es contribuir con sus recursos materiales y yo añadiría emocionales y espirituales, pero especialmente materiales es donde más se nota, a la obra de Dios y a otros con liberalidad y alegría. Con liberalidad y alegría. Romanos 12:8 habla de una ofrenda liberal, de una manera de dar. El Señor ama al dador alegre. No es que no ame al que no da, pero el ser dador alegre. ¿Cuándo sabes que tienes ese don de dar? Pues precisamente cuando
Dios te mueve a dar y el dar no te genera un problema. No debería generarnos nunca el dar para la obra, porque el Espíritu Santo debería estar en nosotros con tal intensidad, con tal fuerza y con tal fuego, que nosotros en agradecimiento por lo que Dios ha hecho tuviéramos, Señor, toma, toma. Pero estamos hablando del don de dar. Hay personas que son sumamente dadoras y que guiadas por el Espíritu Santo pueden dar a la obra local, pueden dar a las misiones, pueden dar acá o allá. ¿De acuerdo? Más allá, como un extra, más allá de su diezmo, por otra parte, diezmo requerido. ¿Vale? Quiero dejarlo ya bastante claro, desde este momento, diezmo requerido, ¿vale? Tú puedes no creer en el diezmo, pero Dios requiere tu diezmo. Esta es una realidad. Y además lo requiere como la parte mínima a dar, porque deberías de dar el 100%. Todos deberíamos de dar el 100%. Todos deberíamos de dar el 100%. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es que el Nuevo Testamento no es el 10, es el 100. Pero ese mínimo que habla la Escritura y que habla el Nuevo Testamento, estamos hablando ahora. Pero más allá de ese diezmo, más allá de una ofrenda, mucho más allá, sientes que el Espíritu Santo te lleva a dar para alguna cosa en concreto. El don de discernimiento, y discernimiento se habla del discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, le llamamos así. Es saber con certeza si determinadas conductas o incluso enseñanzas que dicen ser procedentes de Dios son realmente divinas, son satánicas o carnales. Sirve para juzgar la fuente de una manifestación espiritual y distinguir entre la verdad y el error o la verdad y la mentira. No son las palabras, es el espíritu. Voy a poneros el caso claro, obviamente. Pablo en un momento determinado hay una mujer que va detrás de ellos y va diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, Aquella chica tenía un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación no tiene nada que ver con el don de profecía. El espíritu de adivinación no tiene que ver con una palabra de ciencia. El espíritu de adivinación es un espíritu que viene de una tergiversación de algo que Dios quiere hacer contigo y que lo utiliza Satanás. ¿Me explico? Es un espíritu como el de los agoreros, como el de los adivinos, como el de condenado por la Escritura con una claridad meridiana, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Sabéis qué? Hay unas cuantas cosas que del Antiguo Testamento al Nuevo no han variado, y una de ellas es el tema de la adivinación. Pablo hizo uso de un don de discernimiento de espíritus cuando reconoció que aquella chica que parecía que los estaba alabando, que parecía que los estaba bendiciendo, estaba hablando por boca de Satanás. Eso es discernimiento de espíritus. Eso específicamente es discernimiento de espíritus. No es lo que me parece a mí, no es lo que yo he oído, no es lo que alguien dice, sino cuál es la fuente de la que lo dice. El don de ayudar es invertir en la vida y en el ministerio de otros miembros del cuerpo o de la propia iglesia en sí, facilitando que incrementen la eficiencia en el uso de sus propios dones. Es decir, una persona que está siempre disponible para poder ayudar a otros a que vayan creciendo. Y es invertir tiempo y invertir tu servicio en esos miembros del cuerpo. El don de ayudar lo tienen muchísimas personas que se consideran poco y son tan trascendentes dentro de la obra. Damos tantas gracias a Dios por tantas personas que hay en esta congregación que ayudan de una u otra forma, que están dispuestos a poner sus brazos para que la obra vaya adelante. Tenemos ahora, en breve, esto, bueno, puede que sea la enseñanza es una enseñanza temporal, pero en el momento en que la estamos emitiendo, que la estamos grabando, bueno, pues vamos a tener por ahí un campamento para los niños, vamos a tener que montar el campamento, hacer cosas. Hay personas que van a ayudar, que van a invertir allí su tiempo, que van a invertir allí su vida para bendecir a los críos, para bendecir a otras personas que van así a usar mejor sus dones. ¿De acuerdo? Ahora mismo yo aquí estoy con vosotros tratando de enseñar. No sé si tengo se considera que tenga ese don de enseñanza, tratando de enseñar como parte de mi servicio como pastor en la congregación. Por ahí alguien llegó antes que yo, tengo por ahí a Gustavo,
que está ayudando con los medios, está al otro lado de la cámara, está, bueno, disponiendo las cosas, ejerciendo un don de ayuda sin el cual no podría desarrollar este ministerio. El don de evangelismo. Bien, seamos claros. La palabra de Dios nos invita a todos a evangelizar, a todos a proclamar la verdad de que Jesucristo es el Señor y Salvador y que toda rodilla se doblará delante de Él porque Él pagó con su sangre por el pecado de toda la humanidad. Esa es la realidad. Y yo estoy llamado a hacer esto. Y tú también. Porque no esto es para esto es para otro. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es para nosotros, es para ti, para mí, para cualquier hijo o hija de Dios. Ahora bien, ¿qué es el don de evangelismo? Dice que es hacer partícipes del Evangelio a los no creyentes de tal forma que los hombres y mujeres se hagan discípulos de Jesús. Tú puedes trabajar en ese evangelismo, pero el evangelista tiene un don especial por el cual sus palabras, su forma de ministrar, lo que el Espíritu Santo hace a través de él, toca a las personas de una manera, ¡paf!, rápida, absoluta. Quizás tú no tienes las palabras adecuadas y entonces estás evangelizando con tu testimonio. Quizás no sabes algunas cosas o no puedes decir, bueno, pues, pero aquel que tiene el don evangelístico tiene una habilidad especial para entrar en los corazones de las personas, para encontrarse con alguien típica persona evangelista. Está en la calle, va a cruzar un semáforo, hay una persona al lado. El semáforo está en rojo durante 25 segundos. En los 25 segundos que está el semáforo en rojo establece una conversación con esta persona que está al lado. En los siguientes 40 segundos le está hablando de Cristo. En los siguientes 3 minutos esa persona está entendiendo el Evangelio. Hay un don evangelístico, claro. El Espíritu Santo lo hace. No hay... tenemos escuelas evangelísticas que nos animan, que nos ayudan también a no equivocarnos a veces, ¿de acuerdo?, para a la hora de evangelizar. Pero el don evangelístico que viene del Espíritu Santo es simplemente eso, un don, una capacidad que Dios da y que además en la iglesia, cuando hay ese don evangelístico, es uno de los lugares evangelistas que deben de estar trabajando en ese ministerio también de liderazgo, ¿de acuerdo?, para que los 5 ministerios estén trabajando. El don de enseñanza. Comunicar información significativa, no cualquier cosa, para la salud y el ministerio del cuerpo, de forma que otros aprendan. Tiene que ver con instrucción, con interpretación, con explicación y con persuasión. Es decir, tiene que ver con conocimiento de la Escritura, tiene que ver con interpretación de la misma, tiene que ver con la capacidad para explicarla y tiene que ver con la persuasión para que esa palabra no sea simplemente una palabra que llegó a mí y está bien, sino que realmente hizo mella en mi vida y me está empezando a transformar. Ese es el don de enseñanza. Ese es el don de enseñanza asociado, obviamente, con los maestros. Alguien que está enseñando y en este sentido, quizás por la experiencia secular que tenemos habitual fuera de los muros de la iglesia, no necesitamos explicar demasiado porque seguramente que todos nosotros y todas vosotras tuvimos en algún momento, los adultos estoy diciendo, y los que no son tan adultos ahora están con ello, tuvimos o tenéis maestros o profesores mejores o peores, ¿de acuerdo? Mejores maestros que dices, wow, estaría escuchándolo horas y recibiendo esto porque me está llegando, y gente que va, habla y quizás no llegan, ¿de acuerdo? El don de enseñanza es un don súper relevante también para la salud del cuerpo de Cristo. Y fíjate que está muy puesta la palabra persuasión. Porque lo que nosotros queremos compartir cuando uno enseña, lo que quiere compartir es una verdad de Cristo, pero quiere persuadir de que realmente es la verdad de Cristo. ¿Sabes? Y la persuasión no tiene que ver con la imposición, con el griterío, ni con el repetir como loro. Uno puede aprenderse la tabla de sumar, de restar, de multiplicar, incluso la de dividir,
por esto, por lo otro, podemos aprender muchas fórmulas matemáticas de memoria, podemos aprender, pero una cosa es aprender de memoria y otra cosa es internalizar lo aprendido. Y cuando hay don de enseñanza, las personas suelen internalizar lo aprendido. Y vamos a mencionar en este bloque un par de dones más. El don de pastor y el don de interpretación de lenguas, que también se mencionan, uno en Romanos 12:8 y el otro en 1 Corintios 12:10. Permitidme que empiece por el final, permitidme que empiece por la interpretación de lenguas. Como decía antes, es dar a conocer en lenguaje vernáculo el sentido de un mensaje hablado en lenguas. Es decir, alguien está hablando en lenguas porque está hablando en lenguas para edificación del cuerpo de Cristo y está trayendo una palabra que quizás es una palabra que tiene que ver con algo profético, por ejemplo, o con algo que va a edificar la iglesia, que está consolando, que está exhortando a la iglesia. Y yo no lo entiendo porque yo no tengo este don, pero una hermana que está ahí sí tiene el don de interpretación de lenguas y ella traduce. Es el don de traducción de ese lenguaje. Tiene muchísimo que ver con lo profético. No es una traducción literal. Esto los traductores conocen bien de qué estoy hablando. Pero aquí, como no somos traductores, pues intentamos explicarlo. Es la exposición del significado de lo dicho. Nosotros podemos traducir literalmente palabra por palabra o traducir normalmente lo que se dice realmente, el significado. Un buen traductor debe de saber traducir de ambas maneras. Pero hay expresiones, simplemente en lenguaje normal, coloquial, hay expresiones en castellano que en inglés es imposible traducirlas de forma literal. ¿Sabes? Hay que darle un giro completamente. Y al revés, hay expresiones en inglés que en castellano no tienen ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decimos hasta luego cocodrilo, pues no puede un inglés decirle see you later alligator, porque no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? No va a entender absolutamente nada. ¿De acuerdo? Hay otras expresiones que lo hacen así. Y actúa obviamente siempre junto al don de lenguas. Al don de lenguas, repito, no el orar en lenguas, al don de lenguas. ¿Bien? Y terminamos este bloque con el don de pastor, que sería literalmente asumir responsabilidad personal de un grupo de creyentes para su bienestar, buscando su bienestar espiritual por un periodo largo, no por un periodo corto, por un periodo largo, por un periodo donde se puedan proyectar no solo el cuidado de un momento, sino una visión, una proyección para un grupo de creyentes. Hay 3 vocablos en la Escritura que definen a los pastores y que son completamente sinónimos, y es ancianos, obispos y pastores. Aunque hoy por hoy hablemos de ancianos y hablemos de pastores, por otro lado, o de obispos, bueno, esas distinciones en la Escritura se usa de forma aleatoria, el término anciano, el término obispo, el término pastor, y estamos hablando de personas obviamente que reúnen unas condiciones, pero que tienen un don específico para poder llevar a cabo esa responsabilidad. Tiene mucho que ver, sí, con enseñanza, tiene también que ver con administración, y es el gran problema quizás, y digo esto desde el punto de servir como pastor aquí, el gran problema quizás del pastoreo es que no se trata, algunos piensan que el pastor está para predicar un domingo, no, para eso está un cura, no está un pastor. Para predicar un domingo y ya está, vete en paz, para eso no está un pastor. Un pastor está para compartir el domingo, sí, pero está para compartir con tu vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Un pastor está para tratar de ser administrador, no el tesorero, pero sí el administrador de lo que Dios quiere decir a la iglesia y cómo hay que implementarlo. Un pastor tiene que tratar de enseñar al pueblo de una forma adecuada para que conozcan la verdad y que la verdad les haga libres. Y un pastor debe de servir por ese periodo largo, de esa manera, implementar ese servicio para que esas personas, que son ese grupo de creyentes, encuentren esos pastos espirituales.
eso que Dios quiere para ese grupo de creyentes, que no para todos los grupos de creyentes es lo mismo, siendo que Dios lo que quiere es que su iglesia crezca, amén, que madure, amén. Cada iglesia tiene su particularidad, tiene una dotación espiritual muy concreta, tiene unos valores que Dios establece muy concretos y por eso cada grupo pues tiene unos responsables espirituales concretos. Y hasta aquí llegamos con la enseñanza del día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Realmente es un privilegio el poder compartir acerca de dones espirituales. Realmente en los tiempos en los que estamos es realmente muy relevante porque no imagináis lo que supuso en su día el avance en el conocimiento de los dones y lo que supuso para la iglesia y los hombres que tuvieron que dar incluso su vida por renovar lo que ahora se llama pentecostalismo. Todo esto del pentecostalismo. El poder compartir en este tiempo de los dones espirituales, de lo que Dios realmente está trayendo a la iglesia en este tiempo, es vital. Y quiero animarte a que explores, a que busques qué tiene Dios para ti. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo puedo servirte, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en este tiempo? Porque quiero ponerlo delante de tu presencia. Así que damos las gracias a Dios por poder disponer de este tiempo y sobre todo porque la presencia del Espíritu Santo es lo que nos levanta, lo que nos conforta, lo que nos consuela, lo que nos exhorta y lo que nos anima para continuar adelante. Así que, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de poder ser tu iglesia, de poder disponer de estas herramientas espirituales que van mucho más allá de nuestro conocimiento, que van mucho más allá de nuestra capacidad y que simplemente hacen que nosotros seamos canales de bendición, instrumentos útiles para tu obra. Señor, que no se nos olvide jamás que proceden de ti y que vuelven a ti. Y que nosotros solo podemos humildemente rendirnos a que el Espíritu Santo se mueva con libertad delante de nosotros. Te entregamos a ti la gloria y la honra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.